Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Esta semana arrancamos hablando de Mateo 24, versículos del 6 al 8, y hablamos acerca de los acontecimientos que están pasando en el mundo, de las cosas que posiblemente empezarán a suceder en la próxima década, en los próximos 5 años. Creemos que eso puede estar pasando pronto, lo que dice Mateo 24, del 6 al 8. Y usamos ese texto de la Escritura para hablar acerca de lo que enseña la palabra de Dios también en Mateo 8, que habla acerca de una gran tormenta que se desató mientras Jesús estaba durmiendo. Los discípulos estaban con los pelos de punta pensando que iban a morir ahogados, producto de la tormenta que estaba sacudiendo el barco de un lado al otro, metiendo olas. Y los discípulos ahí en el verso 25 le gritaron al Señor diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Y es cuando Jesús les responde a ellos: ustedes sí son bien cobardes, hombres de poca fe. Jesús se levanta, regaña al viento, dice esta versión, regaña a los vientos y al mar, y todo entra en gran calma. Es impresionante ver cómo una orden de Jesús se convertía inmediatamente en una obediencia. Toda la naturaleza se sujetaba a la orden de Jesús. Hay cosas bien interesantes que tenemos que analizar en este episodio de hoy. Quiero iniciar, diciéndote esto: el Señor está en la tormenta contigo. Voy a repetirlo: el Señor Jesús está contigo en la tormenta. No estás solo, esta batalla no la estás librando tú solo, a pesar de que pronto te haya abandonado amigos, te haya abandonado una familia, a pesar de que tú sientas que estás solo, no estás solo. El Señor está contigo. Y es importante que también recibas esto. El Señor no es la tormenta, pero Él está en la tormenta contigo. ¿Por qué tengo que decírtelo? Porque la gente a veces tiene el pensamiento de creer que el Señor es el propiciador de esa tormenta y que Él fue el que te metió en esa tormenta. Entonces Él no es la tormenta, más bien está contigo atravesando ese momento crítico, ese momento difícil. Y yo creo que hay veces en la vida donde uno necesita estos procesos de abandono, que la gente te deje solo, te deje sola la familia. Tal vez alguna persona se sienta identificada con estas palabras, que te abandone el compañero, quedas en la calle, todo el mundo te da la espalda. Y es ahí cuando uno entiende que uno siempre necesitó una sola persona, y esa persona es tu Padre Celestial. Él está contigo en la tormenta. Bueno, cuando las cosas mejoren en tu vida, seguramente volverán muchas personas, pero no se te olvide que la gente te puede abandonar en los momentos críticos, pero el Señor nunca te va a abandonar. Para el Señor no es una sorpresa tus problemas. El Señor no los desconoce. Él sabe los problemas que tú tienes, porque cuando Jesús nos enseñó la oración, nos enseñó diciendo que el Señor sabe qué cosas nosotros necesitamos, pero Él desea que nosotros oremos por las cosas que necesitamos. Entonces, la mayoría de las preocupaciones que tenemos nosotros nunca suceden. Piensa en esto: la depresión es pensar excesivamente en el pasado y las cosas que pudieron ser, que no fueron. Bueno, eso es la depresión. La ansiedad, el desespero, tienen que ver con las cosas que creemos que van a pasar, que a la larga casi nunca suceden. Entonces, la mayoría de las preocupaciones que están en nuestra mente casi nunca pasan. Los discípulos ya se habían visto ahogados. Los discípulos se habían visto ya presentándose delante del Señor, rindiendo cuentas, y nunca pasó, no sucedió. Ese es el problema de la ansiedad. Le damos demasiada importancia a cosas que todavía no han pasado y que no han sucedido. La victoria sobre toda tormenta es llenar la mente con la palabra de Dios. Ahí está la verdadera victoria. Tu mente debe estar llena de la palabra de Dios. Es más, Isaías 26:3 dice: tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y este es un texto de la palabra para ti. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti. Otro texto de la Escritura
Dice, me levanto, tú estás en mi mente. Me acuesto, tú estás en mi mente. Entonces, dice la palabra en Isaías que el Señor le da paz a la gente que tiene su pensamiento en Él. Hay una canción por ahí que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Lo cantaba cuando estaba en el colegio. Mi pensamiento eres tú, Señor. Qué lindo es saber que hay una promesa para aquellas personas que tienen su mente llena de Él, llena de la persona del Espíritu de Dios, llena de la persona de Cristo. Como consecuencia habrá paz, como consecuencia habrá tranquilidad para ti. Y ahora, otra verdad que tenemos que afianzar es esta: Jesús está por encima de la tormenta. Recuerda que las tormentas que vimos no son una sorpresa para el Señor, porque el Señor está por encima de la tormenta. Note algo, cuando los discípulos despiertan al Señor, no le dicen rabí, no le dicen maestro. En esta versión, en esta porción y versión de la Escritura, le dicen Señor. Y es importante entender que cuando los discípulos llaman al maestro Señor, esa palabra Señor tiene como raíz la palabra Adonai. Y la palabra Adonai se traduce como dueño y señor de todo, porque el Señor es el amo de todas las cosas. Qué tremendo. Y es más, el libro del Salmos 24:1 dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Cuando los discípulos movieron a Jesús y lo despertaron y le dijeron Señor, le estaban diciendo Adonai, y le estaban diciendo, tú eres dueño de todo, todo te pertenece. Jesús se levanta, reprende al viento, reprende al océano, y hay algo interesante: la naturaleza reconoció a su creador. Tremendo. Y entonces lo que sucede después de la orden de Jesús es que la naturaleza le obedece al instante, tanto que los discípulos se sorprenden y dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego Jesús dice en el verso 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. Tienes que creer que el Señor tiene el control y tiene la autoridad sobre tu vida. Y es importante que tú reconozcas que Él es Adonai, que Él es dueño y señor de tu vida, dueño y señor de todas las cosas que has vivido, que estás viviendo y que vivirás, y que solamente una palabra de Él es suficiente para detener todo lo que tenga que detenerse. Pero también una palabra de Él es suficiente para que todo lo que tenga que avanzar empiece a avanzar y empiece a ir en la dirección en la que tiene que ir en tu vida. Y por eso hoy decimos Adonai, dueño y señor de todo. La tierra y tu plenitud, Padre, te pertenecen. Suelta, Señor, una palabra para que las cosas que tienes, que tú crees y tú sabes que deben detenerse, suelta la palabra, Señor, porque todo te pertenece a ti. Pero si tú quieres, Señor, que las cosas avancen en una dirección, Padre, también suelta la palabra, porque hecho está en el nombre de Jesús. Él es Adonai, dueño y señor de todos nosotros. Y esto particularmente, hablando desde un punto de vista personal, es dueño de todas las situaciones particulares de nuestra vida. Amén. Bueno, quiero dedicar estos últimos minutos para orar por Israel. Las cosas no han mejorado. La guerra continúa entre Israel y Palestina. Es una situación que a todos nosotros nos pone en un momento importante en nuestra vida como hijos de Dios, en entender que puede ser el inicio de muchas cosas que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, nuestra oración es para pedirle hoy al Señor que le dé fuerzas a las mujeres que han perdido a sus hijos, pero también fuerza a los hijos que han perdido a sus padres. No se trata solamente de quiénes sí y quiénes no, son seres humanos, son personas que están perdiendo mucho. Y quiero que hagamos una oración por los refugiados, por las viudas, por los huérfanos, por la gente que ha sufrido grandes pérdidas. Y oramos, Señor, por todas estas hermosas personas. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas ayudar a la gente que está en esa situación. Y oramos que esa ayuda, Señor, que oramos hoy, sea una ayuda que pueda traducirse en comida, en agua, en mantas, en alimento, qué sé yo, Señor.
Por eso oramos para que tú tiendas tu mano sobre la nación de Israel y contra todos los enemigos que se han levantado para destruirla. Y oramos por todas estas personas de Israel, de Palestina, toda esta gente, Señor. Hágase tu voluntad. Sin embargo, nuestra oración en este día la hacemos por los que no pueden defenderse. La hacemos por los niños, independientemente del bando donde ellos estén. Oramos por esas hermosas criaturas. Y te pedimos, Señor, que tu mano se extienda sobre los niños. Tu mano se extienda sobre las viudas. Tu mano se extienda sobre los huérfanos. Señor, no sabemos cómo terminará esto. No sabemos lo que ha de suceder después de lo que se ha desatado en el mundo. Pero creemos que tú eres Adonai. Eres dueño y Señor de todo. Nada te sorprende porque tú ya viste el futuro. Tú ya estuviste ahí, Señor. Y hoy nosotros estamos aquí diciéndote, confiamos en ti. A pesar de que hay una tormenta que intenta hundirnos, te decimos, Adonai, tú eres dueño y eres Señor de todo. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.